amigos de Feng Shui Tradicional México, vamos a hablar en esta cápsula sobre clasificando los tipos de Feng Shui. Pero antes quiero agradecerles a todos por su atención en los en vivos que hemos realizado. Tenemos 2 pláticas y me he sentido muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Los invito a aquellas personitas que todavía no se conectan en estos en vivos que estamos realizando. Quiero decirles que los días miércoles vamos a hacer en Facebook. Vamos a estar ahí aproximadamente a las 8:30 de la noche, porque también quiero compartir con esa parte de la gente que todavía no acude a YouTube. Entonces les doy las gracias a cada uno de ustedes. Y las pláticas, ¿qué les parece si las realizamos cada 15 días a través de este canal, de este YouTube que nos une siempre? Y vamos a abrir temas. Les vamos a hablar ahorita, por ejemplo, sobre los tipos de Feng Shui que existen. Siempre es complicado porque, como siempre les he comentado, el Feng Shui, el verdadero Feng Shui, viene de China y fue estudiado hace más de 4000 años. Y lo que sucede hoy día es que hay mucho información que no es como la verdadera y que no tiene ni siquiera un sentido lógico. Por eso cuando nosotros les explicamos hay mucha confusión, y lo terrible de todo esto es que hacen confundir a las personas. Entonces yo aquí les dejo siempre teoría, conocimiento, para que el panorama de su percepción del Feng Shui sea la más adecuada. Y cuando nosotros les sugerimos las curas, ustedes ya van a saber de qué están hablando. Presten mucha atención. Sé que algunas cosas los distraen, pero es importante porque recuerden que nada es magia, nada es mágico. Solamente, es más, ni los propios rituales son mágicos si tú no le pones esa intención, ese trabajo, hasta de conseguir los elementos que se requieran para un ritual, para hacer tus propias curas. De repente me escriben y me dicen, es que tienes que darme una receta porque yo no entendí esto, no me funciona. Desde ahí ya estás cerrándote a toda posibilidad de poder recibir. ¿Por qué no te das el permiso de poder recibir? Vamos a trabajar en eso. Concédete ese permiso, no tengas miedo. Dios nos dio libre albedrío, nos dio herramientas infinitas, están cerca de nosotros. En algunas ocasiones no las podemos ver porque estamos ciegos, no porque no veamos realmente, literal, no, sino porque cuando se nos pierden algunas cosas y las necesitamos en ese momento, siempre decimos eso, no lo encuentro. Pero no lo encontramos porque no estamos en atención, y puede estar enfrente de nosotros y no lo vimos. A eso me refiero con que estamos ciegos, y estamos ciegos de muchas otras cosas. Entonces yo les voy a dejar este conocimiento que quizá para muchos no sea de importancia, porque lo que quieren son como recetas, pero tenemos que saber el procedimiento, de dónde viene, qué es lo que hace que este Feng Shui clásico, tradicional, lo llamemos como el verdadero. Muchos nos van a decir que somos muy ortodoxos, pero el Feng Shui es así. No, se ha visto
tanta comercialización de productos, imagínense ustedes, yo estaría re archimillonaria vendiendo todo lo que dicen, una persona que tiene programas de televisión y que vende de todo. Pero en realidad no es eso. Hablan y dicen que practican una filosofía, entre comillas, budista. Eso no es budismo, porque estás así, sangrando a la gente, deseando cosas que no se deben de usar. No necesitas, como en una de las preguntas que me hicieron, que ellos no tenían empatía con las cosas chinas. No necesitas, no es necesario usar. Por eso esta cápsula. Por ejemplo, el Feng Shui clásico es el término que se usó o que usa uno para referirnos al Feng Shui, que utiliza los principios que se encuentran en muchos de los textos antiguos sobre Kanyu. Kanyu es la verdadera esencia del Feng Shui, es decir, Feng Shui y Kanyu es lo mismo. Y estos fueron escritos, siempre les comento, en el tiempo de los emperadores, en este caso en la dinastía Tang. Y solamente ellos tenían ese privilegio. Imaginen ustedes cuánto costó, cuánto tiempo de observación, de cómo corrían los aires, hacia dónde, qué era lo que nos llevaba ese aire hacia cierta dirección, o también el agua, cuando llovía, los ríos, los lagos. Todo eso llevó su tiempo y es cuando se aplican a las fórmulas. Y las fórmulas que se utilizan en el Feng Shui clásico son específicamente para calcular un mapa de energía. El Qi es energía. Y ese Qi está en las propiedades, es decir, en tu casa, que es una propiedad, es un bien raíz, es una palabra, propiedad. ¿Y qué pasa? Se puede y se observan las formas que tiene. Si una casa tiene desniveles, ¿qué es lo que le rodea? Vemos qué es lo que nos está rodeando esa propiedad. Si tiene montañas, si tiene ríos, no necesariamente tienen que ser montañas como aquí en México vamos a hablar de la Jusco, de la mujer dormida, de Longoyo. Longoyo es un volcán que se llama o por ejemplo se me fue el nombre, perdón. Machu Picchu, por ejemplo, tiene montañas extraordinarias. No necesariamente ese tipo de montañas, porque un edificio puede ser una montaña. Las casas pueden ser una montaña. ¿Qué es lo que tengo al frente? Los ríos son las calles, las avenidas. Y tenemos que ver cómo se desliza ese Qi. Si va muy fuerte, si se detiene por un tope. O sea, todos esos elementos nos ayudan a generar un Qi. Y ya me acordé de Don Goyo. Y ya me olvidé. No es cierto.
es la mujer dormida, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Estas son las dos montañas importantes que tenemos y las amamos cuando se llenan de nieve. Entonces, toda esta información de las formas exteriores nos dicen qué tipo de ki llega hacia mi casa. El Feng Shui va a aprovechar las energías del entorno, que es lo que les estaba comentando, en donde nos encontremos. Hacia dónde va orientada, por ejemplo, la puerta, el escritorio, la cama, la estufa, en una casa. Entonces, todo eso tiene un porqué, una comprensión y un estudio lógico. El Feng Shui de la nueva era es el término que se usó para catalogar las variedades del Feng Shui que son identificadas, sobre todo por su dependencia en objetos de suerte, objetos auspiciosos, símbolos de buena suerte, mitos culturales, cristales, despejar el espacio, terapia de color y conceptos de aspiración y transformación. Este texto que yo les estoy leyendo nos los transmitió un maestro que es chino. ¿Y quién más va a saber de su tradición, de su cultura? Un chino. Y que ellos nos dan el conocimiento por linajes. El Feng Shui se transmite a través de linajes. Mi maestro, por ejemplo, el doctor Zulian, que en paz descanse, era un maestro con cierto linaje. Yap Chen Hai también era de un linaje. Joseph Yu pertenece a otro linaje. Joe Yap también pertenece a otro linaje. Y de ahí dependemos nosotros como estudiantes. Imaginen, yo tuve varios maestros porque me encantó investigar todo este conocimiento para que me llevara a una conclusión de la lógica y no de la vendimia. Todos este conjunto de objetos, o por ejemplo, cuando yo les doy una cura, les sugiero a cada uno de ustedes aromas, por decir algo. Nada tiene que ver eso, pero sí te puede cambiar tu estado de ánimo. Un aroma, un olor, una música. Entonces lo que yo necesito y quiero es que tú estés bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hago? Como cuando vienen aquí los pacientes, hacemos un tratamiento que sane todo, es algo integral, no es únicamente Feng Shui, sino aplicamos otros conocimientos, que cada uno de ellos tiene su nombre y le corresponde todo un tiempo, toda una dedicación, los celtas, los egipcios, etcétera, con ese conocimiento de esa magia. Eso es lo que uno les comparte. Y eso hace la diferencia. No que te vendan una campanita de viento, te la venden con 1000 tubos, estoy exagerando, ¿verdad? Pero para que me entiendan, les venden ese Wen Chai, y lo que yo necesito y lo que necesitan los chinos son nada más un Wen Chai de 6 tubos. ¿Por qué? Porque esa cura necesita de ese número en particular, porque tiene un significado y esas notas van a curar el espacio, van a equilibrar el espacio. Mientras tanto, el Feng Shui de la nueva era está pesadamente orientado
alrededor del uso de ornamentos y objetos y a menudo es descrito como el arte de la colocación de objetos. La mayoría de las prácticas y técnicas del Feng Shui de la nueva era son, desde nuestro punto de vista, nos dice el maestro Joe Yap, que es ciencia ficción. Puede tener un vínculo con el Feng Shui clásico como las curas elementales, pero la mayoría son en gran parte especulativas e implican la aplicación de conclusiones obtenidas en un campo a otro, sin ninguna teoría. En cambio, el Feng Shui clásico se basa en fórmulas matemáticas. Tiene ese sentido lógico que muchas veces estos pseudo practicantes no les gusta. ¿Por qué? Porque prefieren las cosas fáciles, sacan mucho más dinero y además no quieren trabajar. No quieren poner a trabajar la cabecita, ¿no? Muchos principios, muchos de los métodos y técnicas en el Feng Shui de la nueva era son derivaciones transformacionales del antiguo manual chino del I Ching y del Bagua. Pero no es así como el Bagua tiene números. Ya aquí en el canal hay un video, necesitan retomarlo para que puedan comprender esto. La nueva era se basa en el simbolismo y la superstición cultural más que en convenciones del Feng Shui. Así que hay que prestar cuidado. Quiero estar como rematando y rematando todos estos hay muchísimos videos. Y ustedes, por la propia necesidad que sienten de que si pasa algo en su casa, hay algún acontecimiento, pues se ayudan de esa parte. Y es lógico. Fíjense que cuando yo empecé en esto, investigué muchísimo. Y un día me metí a la librería. No compré ningún libro de esos. Se los juro, se los prometo que no compré ningún libro de esos. Algo me decía que no estaba bien. Entonces iba a las librerías y me ponía a hojear los libros y los leí y decía, porque llevaba como una libretita y me decía, ¿por qué aquí dice que debo usar esto? Pero en el siguiente me dice que este elemento también. Entonces había muchísimas contradicciones, no tenían un sentido. Yo creo que la que lo escribió ni siquiera observó los errores y las cosas que decía. Y como era nuevo el Feng Shui, que vino en Occidente, pues todo el mundo quería practicar y todo el mundo empezó a poner cositas. Y dije, no, este libro va para el tache. Y así fui encontrando respuestas, ese sentido que hoy día lo único que quieren y que los nuevos aprendices de Feng Shui no lo ven, no lo hacen. Son pocos en realidad. En cambio, el Feng Shui clásico te permite que lo practiques de manera que se ajuste a tu estilo personal, como le comentaba a alguien que decía que no le gustaban los objetos chinos, que no hacía clic con eso. No necesariamente tenemos que cambiar tu estilo, respetamos en el estilo que tú vives. Hay gente minimalista o hay gente ecléctica que le encanta todo eso. Yo me considero una de esas porque fueron de las primeras cosas que le pregunté a los maestros, ¿qué voy a hacer? En México todo es rico en color y somos abundantes en depender de ciertas cosas materiales. Somos consumistas. Y decía, ¿cómo le voy a hacer? Y ahí fui y me di cuenta de el ya no estar generando a cada rato compras, ¿no? Ahí es por eso les digo yo que es el sistema. El sistema
X gobierno, lo que sea, nos hace desear, querer cosas que no las necesitamos en realidad. Pero tenemos que aprender a comprender eso, porque si no yo te puedo estar echando todo un rollo y no me vas a hacer caso. Hasta que encuentres esa respuesta dentro de ti y te convenza de que no necesitas más. Hay que disfrutar, aprender a disfrutar lo que tienes. Si tienes mucho, qué padre de veras, disfrútalo. No lo guardes, disfrútalo. Guarda para tu educación, si tienes hijos, guarda para tu salud. Cómprate un seguro de gastos médicos mayores, porque ¿qué es lo más preciado en la vida? La salud primero, y después diviértete todo lo que quieras y cuida mucho tu salud. El otro día estaba escuchando a alguien que decía que lo que nosotros nos preocupamos, muchos, creo que la gran mayoría, es en hacer bienes para dejarles a los hijos. Y se matan trabajando por dejarle a los hijos. Y luego los hijos no aprenden a hacer eso, el tener esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya viene la herencia, y lo que lleva esto es a crear dificultades entre la familia, entre los hermanos, que uno quiere más cosas que el otro, y siempre hay un ventajoso, siempre, o dos, depende de qué número sean. Se van haciendo alianzas y el que heredó queda solo y después lo botan. Entonces aprendamos a vivir y no tenemos que llenarnos de muchas cosas para poder ser en esta tierra. Así que cuando aplicas el Feng Shui, el Feng Shui clásico, lo que aprendemos es a canalizar esa energía, pero también a no comprar de más, porque como ya tenemos un estudio, entonces ese estudio nos lleva a limitar esa compra, esa dependencia de compras. Claro que te puedes dar tus gustos, pero ya tienes una información en un manualito que te debe de dar un especialista. O sea, si yo te hago un estudio, te doy un manualito, qué es lo que tú puedes hacer. Te doy un mini cursito ahí para que comprendas de qué manera se usan los elementos, qué formas tienen, qué colores, para llevarlos a tu casa cuando te quieras comprar, regalar algo o cambiar tu sala, no sé, etcétera. Bueno, dentro del Feng Shui clásico hay dos principales escuelas de pensamiento o movimientos, que esto ya se los he platicado en otras cápsulas anteriores, que es el Sange y la escuela San Yuan. El sistema San Yuan tiene 3 ciclos. Es un modelo matemático del Bagua que es usado para calcular la energía o el ki con el paso del tiempo. He hablado a ustedes de periodos que duran 20 años. Y cada uno de esos periodos de 20 años tiene 81 combinaciones de mapas de energías. Por eso nunca es igual nada. Cada caso es diferente. Y San Yuan involucra la renovación del Feng Shui para mantener el ciclo del Qi y adoptar un enfoque dinámico para permanecer en el intercambio del Qi cambia. Estos Qis, por ejemplo, los cambiantes, son los mensuales, son los anuales, son los diarios. Creo que aquí se me fue una diapositiva o se me fueron varias. Entonces, permítanme checar. Sí, se me fueron varias, creo que no edité correctamente, pero el conocimiento yo ya se los dejo.
Eso es lo que específicamente tenemos que tener para esto de lo que es el Feng Shui clásico. Espero que estas capsulitas de conocimiento les sirvan muchísimo como guía. Yo soy Malu Grajales desde Feng Shui Tradicional México. Te dejo millones de bendiciones a ti. Hasta pronto, amigos. Chao. Bye.